este vídeo vengo a hablaros un poquito de la impresión que me han causado las novedades de CS6. Bueno, vamos a empezar por la novedad más significativa o más visible, que creo que todo el mundo ya se ha dado cuenta, que es la interfaz. La interfaz de CS6 ha cambiado, como veis ahora por defecto viene con una interfaz más oscura y por lo que he podido ver yo por ahí a la mayoría de la gente no os gusta. Supongo que es por falta de costumbre. De todas formas, la gente que por ejemplo esté acostumbrada a trabajar con otros programas de la casa Adobe, como es por ejemplo After Effects, pues veréis que es una interfaz prácticamente igual. A mí sinceramente la interfaz me gusta. Yo si algún día tengo CS6 completo, porque esto sabéis que es una beta, probablemente trabaje mucho con esta interfaz y no con la antigua. De todas formas, a los que no os guste esta interfaz, tenéis que saber que se puede cambiar. Podemos cambiarla accediendo al menú de preferencias, cuyo atajo es Control K, y si no, nos vamos aquí a edición, preferencias, nos vamos a ir a general, por ejemplo, y nos vamos a ir aquí donde pone interfaz. Y como veis aquí podemos escoger el color del tema de Photoshop. Por defecto viene este segundo, que es así un gris bastante oscurito, pero podemos cambiar al tema que traía por ejemplo CS5, que sería este, ¿no? De todas formas veis que también los menús, digamos, se han cambiado, las herramientas también, es decir, las han rediseñado, a mí me parecen mucho más elegantes, pero bueno, respecto al color de la interfaz, pues que sepáis que se puede poner el de CS5 tranquilamente. No voy a pararme mucho más con la interfaz, simplemente comentar que la funcionalidad que yo le he encontrado a esta interfaz más oscura es la siguiente. Cuando tú llevas varias horas trabajando con Photoshop, teóricamente deberíamos de hacer pausas cada X tiempo, no solo para descansar la vista, sino también la espalda y el propio culo de estar tanto tiempo sentados y eso, pero no lo solemos hacer. Entonces yo la funcionalidad que le veo a esta interfaz más oscura es descansar la vista. Cuando tú estás trabajando con una interfaz tan clara, estás forzando más la vista y al final pues se te acaba cansando la vista. Pues cambias a la interfaz más oscura y listo. Hay un atajo para cambiarla a la interfaz. Si estás en la interfaz clara, vas a pulsar Shift y la tecla F1 y ahí cambias a interfaz más oscura. Y si estás en una interfaz oscura y quieres cambiar a una interfaz más clara, pulsas la tecla Shift o mayúsculas y F2 y ahí te la cambia, ¿vale? Bueno, yo voy a dejar la que trae por defecto, que me gusta mucho. Otra novedad de Photoshop CS6 es el autoguardado. Para muchos pues a lo mejor os da igual, sinceramente a mí me es indiferente, porque a mí pocas veces Photoshop se me ha cerrado solo y las veces que me ha pasado ha sido pues porque se ha ido la luz. Ahora reconozco que cuando me ha pasado me he cagado en todo lo cagable porque tenía prácticamente el trabajo terminado, bastante avanzado y me ha jodido porque tuve que volver a empezar. Pero hay gente que ya no es porque se le vaya la luz o cosas así, sino porque digamos que Photoshop se le bloquea mucho o porque el equipo no es suficientemente potente o lo que sea y se les cierra cada 2×3. Bueno, pues nosotros tenemos el atajo de Control S, que no lo he dicho en el vídeo de atajos porque para mí no es muy importante porque ya digo, no lo uso mucho. Entonces podemos ir dándole a Control S para ir guardando el trabajo, pero si no, tenemos una opción en las preferencias de Photoshop a las que vamos a acceder con Control K. Aquí donde pone File Handling o como leches se lea, tenemos esta opción para guardar el trabajo. Podemos configurar aquí cada cuánto tiempo queremos que lo guarde y Photoshop va a hacer, digamos, autoguardado de tal forma que si se te cierra inesperadamente, cuando lo vuelvas a abrir vas a poder recuperar el trabajo desde la última copia, digamos, que haya guardado. Bueno, vamos a pasar ya a las herramientas. Una de las herramientas nuevas es, por ejemplo, esta de corte en perspectiva. Ya se podía cortar en perspectiva en CS5 haciendo así algún apaño, pero ahora hay una herramienta específica para esto. Por ejemplo, tenemos esta foto mía de fondo y veis que está así en un ángulo que no es frontal. Entonces vamos a seleccionar la foto. Bueno, veis también este cuadrito que aparece aquí que pone W y H, es decir, el ancho y el alto, que nos pone ahí la medida, cosa que en versiones anteriores no aparecía. Bueno, pues imaginaos que yo quiero cortar por este madero de aquí que cruza, pues simplemente coloco la herramienta por ahí. Veis que se ha puesto un poquito más transparente esa zona que yo voy a cortar. Cuando yo le dé aquí arriba a validar, si os fijáis ahí me ha, digamos, recortado la foto frontalmente. Otra herramienta, por ejemplo, que es nueva también, es nueva entre comillas. Voy a cambiar el color de fondo a Photoshop también para que veáis que se puede seguir cambiando a un color que queráis. Por ejemplo, pues mira, un azulito. Voy a hablaros de la herramienta Parche. La herramienta Parche ya venía en CS5 y en versiones anteriores. Lo que pasa es que la han mejorado muchísimo. La herramienta Parche funcionaba tal que así. Tú seleccionabas el objeto que en este caso querías parchar. Aquí tenías dos opciones que podías elegir entre origen y destino.
destino, pues origen, lo que hace es que tú seleccionas una parte de la foto que esté limpia, digamos, y ahí te lo parcha, ¿veis? Desaparece. Y la opción de destino, digamos, copiaba, es decir, movemos esto, por ejemplo, para aquí, de tal forma que me lo copia ahí. Bueno, pues hay una opción que es esta, la opción de transparente, que si tú la tienes marcada, cuando mueves esto, veis que lo he movido antes y no quedaba del todo bien integrado, pero con la opción de transparente, pues fijaos qué diferencia. O sea, es que queda perfecto. Y también tenemos la opción de usar un motivo para rellenar esta selección, digamos. Y luego novedad de la herramienta parche, que es aquí que podemos rellenar de forma normal, como he hecho hasta ahora, o con Content Aware, relleno según contenido. Y viene esta opción nueva de adaptación desde más estricto a menos estricto, digamos. ¿Qué significa esto? Si le damos en muy estricto, digamos que los bordes de la selección se van a fusionar de forma muy estricta con lo que es el entorno, el entorno de la selección. Pero si le damos a estas opciones de aquí, de luz o very loose, la fusión va a ser mejor. Se van a fusionar mejor la selección con el entorno. Entonces vamos a seleccionar una de estas, movemos el molinillo, por ejemplo, aquí, y ahí lo va a parchar perfectamente. O sea, si yo quito la selección, veis que no se nota, es como si ahí nunca hubiese un molinillo, ¿no? La nueva herramienta, que es la herramienta de Content Aware Move Tool. Esta herramienta, la funcionalidad que yo le he encontrado es para, digamos, anchear o alargar o estirar cosas. De hecho, es que tiene dos modos de funcionamiento, digamos. La opción de mover o la opción de extender. Y lo mismo que la herramienta parche. Ya no le vuelvo a explicar, es el modo de adaptación. Lo ponemos, por ejemplo, en Veriluz. Fijaos, yo estoy aquí, imaginaos que me quiero hacer más alta. Vamos a hacer una selección, yo la voy a hacer con la herramienta lazo ya para no pararme mucho. Bien, pues una vez que tengo la selección, tengo aquí el modo de mover. Si yo le doy a mover, lo que voy a hacer, pues como el propio nombre indica, es mover esta imagen, pero no extenderla, simplemente moverla. Bueno, veis que ahí está un poco mal hecha porque ya he dicho, la selección no es perfecta. Pero si le damos al modo extender, que es el que nos interesa, vamos a desplazar esto así un poco hacia arriba, es decir, los centímetros que yo quiero, digamos, crecer. Os fijáis ahí en la zona del brazo, cómo va a hacerlo perfecto. Si yo saco la selección, bueno, pues ahí veis que soy un poquito más alta. Habría que cuidar bien esta zona, pero eso es debido a la selección, que no era muy bien hecha. Y es para lo que sirve esta herramienta. Luego, otras herramientas nuevas que hay son estas de aquí, la de Color Replacement Tool y la de Mixer Brush Tool. Sirven para lo siguiente, vamos a ver, vamos a cerrar esta foto y voy a abrir otra. Por ejemplo, vamos a la herramienta de Color Replacement. Es una, digamos que es una herramienta pincel, entre comillas, que lo que hace es que aquí arriba tú le dices los parámetros que quieres utilizar, la tolerancia y todo eso. Escoges un color, por ejemplo, vamos a usar un verdecito. Veis que tengo la sudadera violeta, pues voy a ponerme la verde. Vamos a hacer el pincel un poco más grande. Bueno, veis que al hacer el pincel más grande también cambia, nos aparece ahí el diámetro, la dureza y la opacidad y todo eso. Entonces lo que voy a hacer es pasar por donde está, digamos, violeta, paso esto. Y no sé si os podéis fijar, a ver, ahora aquí lo vais a ver. Os fijáis que yo, digamos, estoy abarcando en este caso pues parte de la patita del gato, pero veis que a la patita del gato pues no le afecta, lo único que estoy coloreando es en este caso mi sudadera. Bueno, ahí me he pasado un poco, pero habría que jugar con la tolerancia y todos estos valores que trae aquí. También tenemos diferentes modos. Yo ahora mismo estaba en modo color para reemplazar color, pero es una herramienta pues que puede llegar a ser bastante útil y puede ahorrarnos bastante trabajo. Y luego la otra herramienta que hay es la de Mixer Brush Tool. Esta herramienta realmente no sé muy bien para qué sirve, todavía no le he encontrado, digamos, una utilidad. No sé, hace como una especie de efecto en el pincel. Yo creo que a lo mejor podría ser interesante para lograr algunos efectos en alguna fotografía, en plan así, pasar de foto a cuadro o algo así artístico, no sé. Aquí podemos escoger varios valores del pincel. Hay esto que es la humedad del pincel, digamos. De hecho, aquí podemos escoger si queremos un pincel más seco, menos seco, más húmedo. Entonces, por eso yo creo que será, digamos, algo enfocado así a... O sea, si nosotros ponemos un pincel seco, pues os fijáis el trazo que tiene. Si ponemos un pincel muy húmedo, pues fijaos el trazo que tiene, es totalmente diferente. Entonces, bueno, yo creo que puede ser una opción interesante para lograr algunos efectos de pintura en alguna imagen o así, no lo sé, la verdad.
Vamos a pasar, por ejemplo, a los filtros. ¿Qué os parece? Voy a cerrar esto y vamos a abrir otra foto. A primera vista ya parece que aquí haya menos filtros de los que venían en versiones anteriores, pero no es así. Están los mismos, incluso hay filtros nuevos. Lo que pasa es que están, digamos, reorganizados. De todas formas, accediendo aquí donde pone Filter Gallery, a la galería de filtros, ahí nos van a aparecer todos los filtros de Photoshop, ¿ok? Bueno, y luego, pues los filtros nuevos que vienen. Por ejemplo, el filtro de Oil Paint es un filtro nuevo que sirve para darle un efecto de pintura a nuestra foto. Ahora mismo aquí está súper exagerado, pero cambiándole aquí los parámetros podemos lograr un efecto de pintura al óleo bastante realista. Por ejemplo, habría que cambiar los valores para que quedase bien en lo que es mi cuerpo en este caso, pero ya veis que en lo que es la hierba y los arbustos ya se nota bastante este efecto de pintura, así que no me voy a parar mucho más porque no tiene más ciencia que ir cambiando los parámetros. Luego el filtro licuar, hay mucha gente que dice que no viene completo porque lo encontráis así, parece que falten herramientas. Esto es porque las han organizado aquí en un modo avanzado. Entonces si nosotros marcamos esta casilla, ahí ya aparecen todas. El filtro licuar lo han mejorado una pasada. Por un lado, el tamaño de pincel lo han ampliado ahora hasta 15.000. Otra cosa que no he dicho, el tamaño de las otras herramientas del pincel, el tampón de clonar, el borrador y eso también lo han ampliado. Antes era como máximo 2.500 píxeles y ahora es 5.000. Bueno, pues el licuar es todavía más grande, hasta 15.000. Y luego por otro lado, lo han mejorado muchísimo, porque antes tú cuando aplicabas un efecto con el filtro licuar, a veces te esperabas ahí hasta que lo aplicasen y tenías que tener cuidado porque hasta se te podía bloquear Photoshop, ¿no? Que cosa que a mí nunca me ha pasado, pero sé de mucha gente que sí. Entonces, por ejemplo, imaginaos esta herramienta que es la herramienta de desplazar hacia adelante. Mirad las cosas que hago y al momento ahí se quedan. Antes había que esperar un poquito a que se aplicasen. Y bueno, luego en general el filtro ha mejorado muchísimo, ya os digo, una barbaridad. Luego, otro filtro nuevo que hay, vamos a cerrar esto y vamos a abrir otra foto, es el filtro de Adaptative Wide Angle, o como se diga, ¿vale? Bueno, este filtro es bastante interesante para corregir la curvatura que deja la lente o el objetivo de la cámara, en este caso en las fotos. Puede ser muy interesante para fotógrafos. Aquí hay varios tipos de corrección, de ojo de pez, de perspectiva automática o esférica o no sé qué. Bueno, y tenemos aquí los parámetros. Es muy interesante porque por lo general Photoshop reconoce la cámara con la que has sacado la foto y reconoce la distancia focal que tú has utilizado para sacar esta foto. Esta es la distancia focal que empleó, digamos, el fotógrafo en su cámara para la foto. Por ejemplo, vamos a ir a modo de corrección de ojo de pez, porque esta es una fotografía sacada con un objetivo ojo de pez, que lo que hace es como abombar la imagen. Entonces vamos a estas herramientas de aquí, yo voy a ir a la primera y vamos a hacer un clic por aquí, que es donde empieza, digamos, la curvatura, y como veis, ahí Photoshop muy inteligente entiende que esta foto tiene una curvatura. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerla hasta aquí y automáticamente la va a corregir. ¿Os fijáis? Vamos a hacer esto pues en todas las zonas de la imagen donde notemos una curvatura. Bueno, esto habría que hacerlo con mucha calma, yo aquí lo he hecho mal porque tendría que haberlo hecho un poco más hacia aquí. Vamos a darle, por ejemplo, otra aquí. Aquí, si os fijáis, como me han quedado, digamos, el fondo transparente, ya no me deja hacerlo entero, tengo que ir por partes. Pero bueno, vamos a dejarlo, por ejemplo, así. Bueno, aquí también podemos manejar estos parámetros, el factor de corte también y todo eso. Y bueno, teníamos la imagen que antes estaba así súper abombada y ahora pues está más plana, digamos. Estas partes que nos han quedado aquí podemos corregirlas con el tampón de clonar o con relleno según contenido, que veis que ha mejorado muchísimo, o simplemente podemos ir a la herramienta de recorte y recortar nuestra imagen, pues por ejemplo, no sé, y ya estaría, ya tendríamos nuestra imagen pues más planita. Nuevos filtros también que hay. Vamos a cerrar esto y abrir otra foto, por ejemplo. Yo os digo de cambiar de foto para que no sea siempre tan monótono. Por ejemplo, los filtros de desenfoque, que hay estos tres nuevos, funcionan básicamente igual. Lo que pasa es que el efecto es distinto. Situamos esta zona donde nosotros queremos, digamos, fijar la parte enfocada, y luego podemos darle aquí en esta ruedecita que veis que pone más o menos desenfoque, y también podemos darle aquí donde pone blur. Aquí ya podemos acceder a los otros filtros. Ahora mismo estoy en el filtro de desenfoque de campo. Luego tenemos el filtro de iris blur, pues lo mismo. Aquí podemos darle menos desenfoque o más desenfoque. Podemos estirar esto,
Esto podemos hacerlo más o menos circular, etcétera. No me voy a parar mucho porque no tiene mucha ciencia. Y luego el famosísimo filtro de Tilt Shift, que está tan de moda. Tenemos la zona superior y la zona inferior, que están desenfocadas, luego la zona central, que se supone que está enfocada, y luego estas zonas intermedias, que son las zonas, digamos, de transición. Esto también lo podemos rotar, como veis ahí cambia y lo podemos rotar, y bueno, pues puede darle un efecto muy bonito y muy artístico a nuestras fotos. Yo no me voy a parar mucho porque no tienen mucha ciencia estos filtros, ¿vale? Luego también tenemos aquí los efectos de desenfoque, digamos, para desenfocar las luces, los colores, filtros muy interesantes a los que podemos sacarle mucho partido. Otras cosas que tenemos, que voy a comentar así por encima, porque es que si me pongo a explicarlo todo ya llevo un vídeo larguísimo, imaginaos si me pongo a explicarlo más. Tenemos, por ejemplo, las nuevas herramientas 3D. El 3D ha mejorado muchísimo, una pasada. De hecho, ya veis que en algunas herramientas de antes vemos que han incluido su herramienta 3D, pero por ejemplo en la herramienta texto nos da la opción de que cuando escribamos un texto accedamos directamente a 3D, lo que sería la opción de Photoshop CS5 de repujado, y puede ser muy interesante. Por ejemplo, yo aquí voy a poner mi nombre, solo voy a enseñar muy por encima. Bueno, así por ejemplo, le voy a cambiar el color más que nada para que lo veáis mejor. Mira, ese verde ya me sirve. Bueno, si os fijáis aquí arriba hay un botoncito nuevo que es el botoncito de 3D. Entonces, situamos el texto por aquí, por ejemplo, le damos aquí en 3D y automáticamente nos lleva a las opciones de repujado de Photoshop. Aquí me pregunta si quiero aceptar porque me va a abrir el espacio de trabajo 3D. Sí, le digo que sí. Y como veis aquí ya me aparecen opciones 3D y ya puedo manejar el texto a mi gusto y ya me lo ha convertido en 3D. Puedo cambiarle el estilo de 3D, puedo cambiarle los materiales, muchísimas cosas. Habrá gente que esto le parezca súper raro, pero los que estéis acostumbrados a trabajar con 3D y con otros programas de manejo 3D como Cinema 4D o 3ds o yo qué sé, pues vais a ver que se parece muchísimo, ¿no? Por ejemplo, a mí esto me recuerda bastante a Cinema. Hay una cosa novedosa en esto del 3D que son las luces. Aquí nosotros podemos manejar totalmente la iluminación, en este caso del texto. Aquí tendríamos que hacer que coincidiese, veis que digamos la iluminación en este caso viene de atrás y de la parte superior izquierda, porque lo podemos ver aquí en la sombra de las vacas y en mi sombra. Entonces tendríamos que ponerle al texto una iluminación similar. Veis, en este caso digamos que la sombra fuese también hacia adelante, hacia el mismo sitio, etcétera. Podemos incorporar más luces desde aquí, en fin. Y luego en general las opciones 3D han mejorado muchísimo, pero no me puedo parar a explicarlas porque se haría larguísimo. También ha mejorado muchísimo Camera Raw. Camera Raw es cuando vosotros abrís una imagen de Camera Raw. A ver, voy a abrir una. Mira, por ejemplo, esta es una imagen en formato de RAW o RAW o como se diga, RAW. Es el formato que tiene al salir de la cámara de fotos. Como veis, podemos editar muchísimos parámetros de la fotografía que no podríamos hacer en una fotografía en formato JPG. Aquí tenemos el histograma que nos puede ayudar o nos puede servir para corregir todos esos defectos de la foto. Por ejemplo, vemos que aquí tiene un defectillo, en fin. También ha mejorado muchísimo con respecto al Camera Raw de Photoshop CS5. No voy a comentar mucho más, pero que sepáis que es así. Luego, otra novedad que tenemos que también os puede interesar mucho. Por ejemplo, voy a sacar la paleta de capas para aquí para que podáis verlo. Y como veis ha cambiado totalmente en esta zona superior porque podemos, imaginaos un trabajo con muchas capas como es este el caso. Bueno, este no tiene tantas capas, pero tiene las suficientes como para perdernos. Y como veis yo no me he molestado en irla renombrando, con lo cual pues puede ser un poco difícil cuando tienes tantas capas saber qué capa es cada cosa, ¿no? Pero cuando tú tienes un trabajo con tantas capas puedes organizarlas, por ejemplo, por tipo, por nombre, por efecto, por modo. Por ejemplo, aquí en modo, aquí tenemos las capas que estén en modo normal, capas en modo superponer, por ejemplo, tenemos estas tres, etcétera. Así vamos cambiando y nos va mostrando las capas, en este caso que estén en un mismo modo. Por nombre, aquí podemos introducir el nombre de la capa. Imaginaos, por ejemplo, no es el caso, pero imaginaos que yo esta capa de aquí, que es la capa donde digamos
está la chica le tuviese de nombre chica, pues yo escribo aquí arriba chica y automáticamente me la encuentra, y así con todo. También podemos ponerle color a las capas. Si nosotros tenemos varias capas con este color, pues ahí podemos también organizarlas todas por ese mismo color, etcétera. Y bueno, pues es una opción muy interesante para, digamos, ir seleccionando las capas. También tenemos otra opción nueva, por ejemplo, cierro esto y abro otra vez una foto. Imaginad esta foto, que aunque no lo parezca era verano, pues no lo parece porque estoy súper blanca, pues tenemos aquí la opción de gama de colores o color range, que ha introducido una cosita nueva que es seleccionar tonos de piel. Es muy interesante esto. Aquí le vamos a dar aquí en la tolerancia para que nos seleccione bien la piel, pues gracias a esa herramienta de Skin Tones, de seleccionar los tonos de piel, pues ahora yo ya con Control U, por ejemplo, puedo subirme un poco la saturación de tal forma que ahí ya estoy, digamos, un poquito más morenita o con más color, porque estoy muy pálida. Bueno, la edición de vídeo también ha mejorado bastante. No tengo ahora mismo ningún vídeo disponible para editarlo, pero ha mejorado mucho. Podemos aplicar filtros al vídeo y muchísimas cosas. Otra cosa nueva, por ejemplo, es que en la ventana de acciones, que está aquí en Play, pero si no vamos a ventana y acciones, hay una opción para grabar herramientas. Por ejemplo, vamos a abrir un documento nuevo. Voy a coger la herramienta de pincel, más pequeño, por favor, un pincel normal. Bueno, como veis, los pinceles también han cambiado, están así, digamos, distintos. De hecho, yo creo que estos pinceles que vienen por aquí, alguno es nuevo. Hay estos así que traen la brochita, que ya venían en CS5 como nuevos, pero yo creo que luego estos de aquí vienen nuevos. Bueno, pero no era eso lo que os quería contar. Lo que os quería contar es que aquí en acciones, si nosotros nos vamos aquí al menú, hay una opción que dice permitir el grabado de herramientas. Vamos a crear una acción nueva, vamos a llamarle dibujo. Ahí ya está grabando, entonces vamos a dibujar algo. Por ejemplo, yo voy a dibujar una casita, le hacemos la puertecita, una ventana, así por ejemplo, y le damos a stop. Como veis aquí ha grabado todo lo que yo he hecho con esa herramienta, cosa que antes no podíamos grabar las herramientas. Y cuando nosotros le demos a play, bueno, ahora aquí lo vamos a hacer en un documento nuevo porque si no me lo va a hacer por encima. Yo le doy a play y como veis ahí me está dibujando la casita. Luego tenemos aquí la opción en Playback Options. Me dice si quiero reproducirlo acelerado, paso por paso o haciendo pausas cada X tiempo, ¿no? Bueno, también es muy interesante esta nueva opción, la verdad. Luego, por ejemplo, vamos a abrir un documento nuevo. También tenemos la opción de editar trazados. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una figura con, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un rectángulo, así. Ahí lo tengo. Aquí puedo escoger el relleno, puedo hacer que esté sin relleno, con lo cual veo lo que tengo en la capa de abajo. Puedo escoger un color, aquí lo puedo escoger yo. Puedo escoger un degradado, un motivo, pero bueno, esto es interesante porque a mí me recuerda bastante a Illustrator esta opción. Luego tenemos la opción del trazo, por ejemplo, ahí vamos a ponerle un trazo, este trazo así como medio fucsia, y aquí podemos editarlo. ¿Veis? Podemos ponerle un trazo discontinuo, punteado, y aquí en More Options podemos crear nuestros propios trazados, digamos. Mirad, podemos ponerlo interior, exterior, aquí cuadrado, redondeado. Hay alguna novedad más, pero es que es un vídeo ya larguísimo. Ya me he parado bastante en algunas opciones, no debería pararme tanto. Pero como veis en general CS6 ha mejorado bastante herramientas que ya venían en CS5 y las herramientas nuevas u opciones nuevas que no trae CS5, pues en general yo creo que son bastante útiles. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo. Besos.